Depósitos llegando. Pagos de ayuda directa desde $1,500 hasta $1,800. El día de hoy traemos excelentes noticias para el pueblo estadounidense, ya que en los próximos días podrían estar recibiendo un cheque de estímulo con valor desde $1,500 hasta los $1,800. Estaremos explicándoles quiénes recibirán, las fechas exactas y los criterios de elegibilidad para poder obtener esta ayuda económica, que sin duda alguna ayudará a miles de familias en los Estados Unidos. Pero esto no es todo de lo cual estaremos hablando, ya que si usted no es elegible para este pago de ayuda directa, estaremos hablando también sobre qué estados estarán enviando pagos directos en este año 2024. Estaremos viendo 5 estados, los cuales, independientemente del gobierno federal, están enviando alivios económicos a sus residentes para poder combatir con esta inflación, con los altos costos en la vivienda, en los servicios y en los gastos en general. Comenzaremos hablando sobre el programa llamado Anchor. Es un programa que se acaba de desplegar a lo largo de todo el estado de Nueva Jersey. Es un plan de desgravación fiscal, el cual aplica para los residentes que poseen o alquilan propiedades en Nueva Jersey, así como su residencia principal, y que obviamente cumplen con ciertos requisitos de ingresos específicos. Las personas que viven en el estado de Nueva Jersey podrán obtener este dinero extra en este año 2024. Todo esto gracias al programa Anchor, el cual se está otorgando nuevamente para los residentes de este estado. Este cheque de alivio económico es generalmente desde los $1,500 hasta los $1,800. Los lotes de pagos comenzaron a realizarse a partir del 2 de enero. Y se esperaba que esta semana o hasta finales de este mes de enero, miles de personas obtuvieran su beneficio. Como les estábamos explicando, se tratan de 2 cantidades las cuales pueden recibir. $1,800 va dirigido para los propietarios elegibles, mientras que los inquilinos elegibles podrían obtener hasta $1,500. Este dinero no es para todos los residentes, solo para aquellos que estaban interesados en obtener dinero de este programa Anchor. Se estima que se paguen alrededor de $2,000 millones en beneficios. El primer lote de pagos se comenzó a enviar desde el 2 de enero. Sin embargo, las autoridades fiscales de Nueva Jersey afirman que si no has recibido tu pago hasta finales de este mes de enero, debes comunicarte con la División de Impuestos del estado. Debes revisar la información oficial del calendario de pagos, aunque si bien aún no se han anunciado las fechas de los lotes posteriores. El primer lote de pagos ya comenzó a emitirse. Recuerda que puedes utilizar la siguiente herramienta de búsqueda que te dejaremos en la descripción, lo cual te va a ayudar a confirmar el estado de tu solicitud y la posible fecha de confirmación de envío. Además de esto, debes de cerciorarte que tu dirección y tu número de teléfono estén actualizados en la información contenida en la División de Impuestos de Nueva Jersey, para que de este modo puedas recibir las notificaciones correspondientes a tu pago. Estos datos pueden actualizarse en línea o si te comunicas de manera directa con la línea de ayuda de Anchor. Al momento de llamar, debes de tener a la mano tu número de seguro social o tu número de ITIN, también tu código postal o cualquier documentación relacionada con tu solicitud. Ahora muy bien, si es que tú no eres residente del estado de Nueva Jersey, también te vamos a traer pagos directos en este año 2024. ¿Qué estados enviarán pagos en todo lo que es este año? La ley de reducción de la inflación ha traído cambios significativos, creando oportunidades sin precedentes, tanto para tecnologías de energía como de limpieza, centrándose en incentivar la inversión del sector privado y fomentar la justicia ambiental. Esta ley introduce disposiciones de pagos electivos o conocido como pagos directos.
Esto permite a las entidades gubernamentales y exentas de impuestos recibir un pago equivalente al valor total de los créditos fiscales para proyectos que califiquen. A diferencia de los programas competitivos de subvenciones y préstamos, este pago directo garantiza que las entidades reciban sus pagos si es que cumplen con los requisitos necesarios. Aplicable a 12 créditos fiscales, incluido proyectos solares, eólicos, almacenamiento de baterías, iniciativas solares comunitarias, etcétera, etcétera. Un pago directo proporciona un impulso financiero a miles de contribuyentes. Pues bueno, a medida que concluyen los pagos de estímulos federales, la atención se ha centrado en los reembolsos y los pagos directos específicos en cada estado. Pero la pregunta aquí es, ¿qué estados envían pagos este año? Y el primer estado que tenemos es Arizona, ya que la gobernadora Katie Hobbs aprobó un nuevo reembolso que otorga a los contribuyentes elegibles $250 por dependiente mayor de 17 años, con un reembolso máximo permitido de $750. El siguiente estado es California, el cual nos ofrece un crédito fiscal único con un valor de hasta $3,600. Se introduce lo que es llamado un crédito tributario por hijos pequeños, con un valor de hasta $1,083, aplicable si es que se aprueba para el crédito tributario por ingreso del trabajo de California y con un niño menor de 6 años. Un aumento automático del crédito fiscal si es que presenta el crédito fiscal del 2021, antes del 18 de abril del año 2025. El próximo estado es Colorado, el cual nos ofrece los pagos de reembolso del programa conocido como Tabor, donde los contribuyentes solteros elegibles recibirían $847, mientras que las parejas que presentan una declaración en conjunto podrían obtener hasta $1,694. Todos los contribuyentes reciben la misma cantidad por primera vez. Colorado ha recaudado $3,000 millones más de los que permiten las reglas en el Tabor, y este exceso se devolvió a los contribuyentes. El próximo estado es Maryland, el cual nos ofrece un crédito tributario anual por hijos con un valor de hasta $500 por cada niño que usted tenga. Está dirigido a familias con niños menores de 6 años o con una discapacidad. Aproximadamente se cuenta con 40,000 contribuyentes elegibles, con un ingreso bruto ajustado a nivel federal de $15,000 o menos requeridos para calificar. Y el siguiente estado es Nuevo México, el cual nos está ofreciendo un cheque de reembolso de hasta $1,000. Es un pago para todas las personas que presentaron su declaración de impuestos del año 2021 antes del próximo 31 de mayo de este año 2024. Otros requisitos que no hayan reclamado como dependientes en otra declaración de impuestos. Los contribuyentes solteros elegibles podrían recibir $500 y las parejas que presentan una declaración en conjunto pueden esperar hasta $1,000. Los residentes de estos estados pueden beneficiarse de estos reembolsos y créditos, contribuyendo a la recuperación económica y brindando un alivio financiero a personas y familias elegibles.